Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas económicas, imperialismo, nacionalismo, alianzas militares y producción de armamento. El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, producida a finales del siglo XIX y principios del XX, cambió el panorama económico mundial. La aparición de nuevos sectores productivos, el uso de nuevas fuentes de energía o la creciente globalización económica permitieron el surgimiento de nuevas potencias industriales. Estos países competían con las potencias ya existentes, Gran Bretaña, Alemania y Francia. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentan impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Japón, complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. Entre 1904 y 1911 se produjeron dos incidentes importantes que influyeron en el comienzo de la Gran Guerra. Nos referimos a las crisis de Marruecos, país en el que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervinieron otros países con intereses en tales regiones. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se disgregaban, como el Imperio Otomano, y otros estados luchaban por recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afán colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. Los conflictos entre potencias fueron entre Alemania y Gran Bretaña, Alemania y Francia y Austria-Hungría contra Rusia. Alemania contra Gran Bretaña. El Kaiser Guillermo II expulsa del poder a Bismarck. La Weltpolitik dice que Alemania tiene que ser el número uno y para ello necesita colonias. El desarrollo de la potencia naval y de la industria hace que Alemania acabe superando a Gran Bretaña en el siglo XIX. El conflicto entre Alemania y Francia es por Alsacia y Lorena, que tienen ricos yacimientos de hierro y de carbón. En 1871, Francia pierde Alsacia y Lorena, que pasan al poder de Alemania. Francia quiere una revancha y por eso se alía con Gran Bretaña y Rusia, que también tienen como enemiga a Alemania. El conflicto entre Austria-Hungría y Rusia es por el control de los Balcanes. El desmoronamiento del Imperio turco hace que estos dos países se enfrenten por el control de los Balcanes. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado junto a su esposa Sofía. El asesino era Gavrilo Princip, un miembro de una asociación terrorista respaldada por el gobierno serbio, conocida como la Mano Negra. Este fue el hecho que precipitó los acontecimientos. El gobierno austrohúngaro acusó al serbio de proteger a los grupos nacionalistas, autores del atentado. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Como aliada de Serbia, Rusia comenzó a movilizar a su ejército. Alemania lanzó un ultimátum a Rusia para que desmovilizara a la milicia o se atuviera a ser atacada. Rusia no lo hizo y el 1 de agosto Alemania declaró la guerra a Rusia. Ese mismo día, el ejército francés comenzó a movilizarse. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia, notificando a Bélgica que cruzaría sus territorios, a lo que Bélgica se rehusó. El 4, Inglaterra enviaba un ultimátum a Alemania exigiendo que respetara la neutralidad belga, pero Alemania invadió Bélgica. En honor a su alianza con Francia, Inglaterra declaró la guerra a Alemania ese mismo día. A su vez, Alemania declaró la guerra a Bélgica. Austria-Hungría hizo oficial la guerra con Rusia en una declaración formal el 6 de agosto. Se desató la Gran Guerra.
Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. Las enfermedades proliferaban y nuevas armas como el mortero, el tanque de guerra y los gases venenosos cobraron miles de vidas. Además, la guerra se desarrolló en un nuevo campo de batalla, el aire, que fue tan sangriento como la tierra. Su representante más conocido es el alemán Manfred von Richthofen, el varón rojo. A pesar de que el sistema de trincheras les permitía a los ejércitos mantener y conservar firmemente sus territorios, no se avanzaba mucho, por lo que era un gasto innecesario de recursos y hombres. Es por esto que en 1916 Alemania trata de romper sin éxito la línea defensiva en Verdún, pero fue contrarrestada por la línea británica en Somme. Gracias a esto y bajo estas condiciones, el frente se mantuvo estable por casi 4 años. Paralelamente,
En el año 1915, Alemania comienza una guerra submarina con el fin de impedir el abastecimiento de las fuerzas británicas, amenazando así a todos los barcos neutrales que comercializaran con Inglaterra. Transcurre la Gran Guerra. No es el enemigo el problema más grave, sino la neurosis. Se les llamó simuladores, mentirosos, desertores, malos patriotas. Pérdida repentina del habla. Movimientos entre espasmos. Miradas perdidas en el horizonte. Resultado del horror, de la barbarie, de la codicia de unos pocos. La neurosis o locura de trinchera nos demostró cómo un trauma puede superar a la razón. Este fue el resultado de una guerra que sorprendió a todos quienes la presenciaron. Nunca se movilizó tanto material bélico. Es la guerra de la metralleta y su vértigo veloz de muerte. Al comienzo de la guerra los cuadros neuróticos de pérdida del habla, trastorno del sueño, convulsiones musculares, inexplicables espasmos faciales, ceguera histérica y otras afecciones no fueron considerados como patologías. Primero se creyó que era consecuencia del ruido de las explosiones e interpretado como simple fatiga de combate, pero los síntomas fueron empeorando conforme la guerra se estancaba sin solución y el campo de batalla se convertía en una trituradora de jóvenes que morían sin sentido. Muchos soldados que padecieron el trauma de guerra fueron acusados y degradados por el alto mando por supuesta falta de valor en el frente y se achacó su reacción a la cobardía y la ausencia de patriotismo. Pero ¿de qué sirvió el patriotismo del que tanto hablaron? ¿Quién veló por el bienestar de quienes tuvieron que dejar sus hogares para enfrascarse en uno de los mayores conflictos bélicos de la historia? Finalizada la guerra, las calles se llenaron de mutilados, jóvenes con el rostro desfigurado, sin ojos, sin nariz, jóvenes que no solo tenían que lidiar con sus secuelas, sino también con futuros trastornos producto del rechazo que sufrirían por la sociedad. El rechazo de la misma patria por la que dieron hasta el último aliento. Se estima una increíble pérdida de vidas humanas. Alemania habría tenido una pérdida aproximada de 2 millones de soldados. Francia, alrededor de 1.6 millones. Gran Bretaña, 800.000. Y Estados Unidos, 116.000. Además, Europa contaba ahora con un nuevo escenario. Con la desintegración de los imperios centrales, surgieron nuevos países, como Yugoslavia y Checoslovaquia. Surge también el primer estado socialista del mundo, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al mismo tiempo, trajo consigo consecuencias que marcarían fuertemente el ámbito social hasta nuestros días, como lo es la participación de la mujer en el ámbito laboral. Finalizada la guerra, el balance económico era desastroso, excepto para Estados Unidos, que se convertiría en el prestamista para las naciones europeas.